Génesis capítulo 14, versículo 13 dice así el texto sagrado. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. A esta reflexión la he titulado Abraham, el hebreo. Mucho se ha hablado de Abraham, pero poco se ha mencionado a Abraham. Mucho se ha hablado del padre de la fe, pero poco se ha hablado del hombre que aún su nombre no ha sido cambiado. El nombre tiene consigo muchas particularidades en tierra oriental. El nombre de la persona habla de sus cualidades, de acontecimientos, de rasgos físicos. El nombre entonces evoca una personalidad o era un detonante que empujaba a la persona a conducirse según su nombre. Pero Abraham es llamado por primera vez el hebreo en este pasaje de Génesis capítulo 14, verso 13. Pero por primera vez aparece esta palabra. ¿Pero qué significa hebreo? Hebreo tiene dos vertientes o significados en su raíz en hebreo y uno es atravesar y otro pasar a través. Entonces, cuando hablamos de Abraham el hebreo, y hebreo significa atravesar o pasar a través, entonces tenemos que entender que este contexto de atravesar o pasar a través tiene por lo menos 5 áreas hacia las cuales se dirige la palabra hebreo. Una de ellas es mover casas, otra traspasar leyes, otras atravesar el camino, otras sobrepasar algunas dificultades y otras cruzar un río. Entonces, cuando se habla de Abraham, el hebreo se le llama así porque él cruzó un río en una oportunidad. Entonces es llamado el hebreo. El río que tuvo que atravesar aquel hombre de fe, el río de las circunstancias adversas en rumbo a ir a la tierra de Canaán, a donde Dios le invitó de manera amigable a conducirse. Entonces pienso yo que al igual que Abraham tuvo que enfrentar el mover su tienda, el traspasar leyes paganas, el atravesar el camino, el sobrepasar algunas dificultades, el cruzar un río, le dio, calificó o excelsó su nombre y carácter. Ahora Abraham el hebreo evoca a un hombre no cobarde, a un hombre guapo, a un hombre aguerrido, a un hombre recio, como se dice en la llanura, un hombre que no le temió ni al río más caudulento con tal de llegar a donde Dios le quería llevar. Abraham y su familia cruzaron el río Éufrates. Sí, entonces ese río cargado de retos, de caudales muy profundos. Este río fue cruzado por un hombre sencillo. ¿Y cuánto nos debiera entonces enseñar Abraham el hebreo a ti y a mí? Que si tú y yo queremos llegar a la tierra prometida, queremos llegar a la bendición, donde Dios tiene para nosotros grandes promesas, debemos entender que siempre encontraremos un río al frente, cosas que atravesar, circunstancias que nos harán llorar, circunstancias que se ponen como una frontera que nos impide pasar, pero nosotros tenemos entonces de nuestra parte al Dios amigo de Abraham, aquel que le llamó desde la eternidad con llamamiento santo y le dijo, huye de tu tierra y tu parentela o déjala más bien a la tierra que te mostraré. Aquel que le dijo esto sabía que iba a pasar por un río, pero Abraham no temió esto. Abraham sabía que aunque había un río, había un Dios que le había llamado con su gloria y excelencia. Y nosotros de igual manera debiésemos comprender que la vida cristiana no es tan fácil, pero es muy bonita. Es bonita y gloriosa porque Cristo el Señor nos ha llamado, pero siempre que tienes un objetivo tendrás al frente un río que atravesar. Pero la única manera de que seas loada y seas enmarcada y tu vida sea una historia que edifique a otros es que tú saques garbo, fuerza y coraje, determinación a tu fe y entonces vayas en pos de aquello que se hace al frente y lo cruces. Recuerda que cuando se hace algo al frente no es incruzable si el Señor está de nuestra parte. Eso mismo le pasó más adelante, siglos y siglos después, a la descendencia de este amigo de Dios, Abraham. Tuvieron al frente un mar inmenso, impenetrable, el mar Rojo. Era algo que se les obstaculizaba, era una barricada bastante seria, pero ellos lo pudieron cruzar. Ellos no se turbaron ni se pusieron a llorar. Cuando lo hicieron, Dios tuvo que llevarle una lección al hombre de Dios, Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y mientras estaban esta noche descansando, dejando de llorar,
Dios en la noche intervino y abrió camino por sendas o sendas en el mar rojo y pasaron. Entonces ahora el pueblo de Israel es llamado el pueblo hebreo por causa también de que cruzaron el mar rojo. Oh, antecedentes como estos, cuánto nos aportan a nuestra fe. Y entender entonces que cuando hay retos y luchas, si el Cristo, el Señor, el Todopoderoso, el que creó los mares, está a nosotros, entonces no hay barrera que pueda detener nuestra marcha. Y yo te pregunto a ti, ¿eres conocido como alguien que en realidad cruza los retos de la vida por causa del Señor? ¿O eres de aquellos que cuando ve el obstáculo quiere devolverse? Abraham, el hebreo, padre de la fe, padre tuyo y mío por la fe, nos infunde entonces aliento a seguir en nuestra esperanza y en las cosas que están contra esperanza, a alcanzar la meta prometida. Entonces, no te detengas, avanza, cruza el río y entonces serás reconocido como alguien que los retos no le detienen y serás inspiración para aquellos que vienen detrás tuyo y mío. Esta es la reflexión para ese tu espacio, el correo bíblico. Recuerda, desde Bogotá, Colombia, te lo saludo, te lo comparto hoy desde tierra llanera, una belleza de tierra donde me encuentro, tierra que creó el Dios de Abraham, el hebreo. ¿Y cómo te llaman a ti? Piénsalo, reflexiona. Abrazo fuerte y será hasta la próxima.